Historia de la Iglesia desde el siglo XV al XIX. Línea de tiempo. 1451 nace Isabel la Católica. 1456 se les concedió a los conquistadores la jurisdicción espiritual sobre los territorios descubiertos, incluyendo toda la costa africana hasta los indios. 1474 nace en Sevilla Fray Bartolomé de las Casas. 1474 Isabel fue coronada en Segovia como reina de Castilla. 1478 inicio de la Inquisición española. 1479 las Canarias quedaron bajo la jurisdicción de Castilla, reconocida por Portugal. 1483 nace Martín Lutero. 1484 nace Zwinglio. 1486 los reyes obtuvieron dos bulas papales que les concedieron el derecho de patronato sobre la iglesia en Granada y Canarias. 1490 Fernando e Isabel se consideraron listos a sitiar la propia ciudad de Granada. 1490 se produjo el incidente del Santo Niño de la Guardia. Un grupo de judíos y conversos fue acusado de matar a un niño en forma ritual con el propósito de utilizar su corazón y una hostia consagrada para maleficios contra los cristianos. 1492 los conquistadores españoles pusieron su pie en la isla de Guananí, en las Lucayas, a la que nombraron San Salvador. 1492 se les daba a los judíos 4 meses para abandonar todas las posesiones de los reyes, tanto en España como fuera de ella. 1493 Alejandro VI les concedió a los reyes católicos los mismos derechos que antes otros papas les habían dado a los reyes de Portugal. 1498 inicio de la construcción de la Universidad de Alcalá y se terminó en 1508. 1500 murió el infante Don Miguel de Portugal. Quedó como heredera de los tronos de Castilla y Aragón la segunda hija de los reyes católicos, Juana. 1502 Jaime IV de Escocia se casó con Margarita Tudor, hija de Enrique VII de Inglaterra. 1502 los reyes autorizaron un nuevo viaje de exploración, comisionando al almirante para que buscara el estrecho que se suponía existía en el Caribe y el Océano Índico. 1502 enviaron a Bartolomé de las Casas a América al mando de Nicolás de Obando, cuando Colón estaba en desgracia. 1505 Lutero ingresó al monasterio agustino de Erfurt. 1506 muere inesperadamente Felipe. 1506 Zwinglio recibe su título de maestro en artes y dejó los estudios formales para ser sacerdote en la aldea de Glarus. 1508 Fernando el Católico obtuvo de Julio II la concesión del patronato real sobre la iglesia en todos los distritos descubiertos y conquistados o por descubrir y conquistar en América. 1509 nace Calvino. 1509 Juan Ponce de León exploró la isla de Puerto Rico y al año siguiente Diego Colón, que a la sazón gobernaba en la Española, lo autorizó para conquistarla. 1510 llegan los dominicos a América, quienes más se afanaron por el bienestar y la verdadera conversión de los indios. 1512 Lutero obtuvo su doctorado en teología y para ello tenía que haber estudiado las escrituras. 1512 Zwinglio recibe su título de maestro en artes y dejó los estudios formales para ser sacerdote en la aldea de Glarus. 1512 llegó a Puerto Rico el primer obispo don Alonso Manso. 1512 a 1515 Zwinglio acompañó a contingentes de mercenarios procedentes de su distrito en campañas en Italia. 1513 Lutero empezó a dar clases sobre los salmos.
1514, Las Casas tuvo una verdadera conversión en lo que al trato de los indios se refería. 1515, Lutero empezó a dar conferencias sobre la epístola a los romanos. Ahí encontró la respuesta a sus dificultades. 1517, Lutero dio a conocer sus tesis la víspera de la fiesta de Todos los Santos. 1517, Francisco de Córdoba descubrió la península de Yucatán, donde tropezó con fuerte resistencia por parte de los indios. 1520, publicación oficial de la Biblia Políglota Complutense. 1521, Lutero comparecía ante la Dieta del Imperio, reunida en Worms. 1524, Guatemala fue conquistada por Pedro de Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortés. 1525, estalló la rebelión de los campesinos. 1526, Francisco de Victoria ocupó la principal cátedra de teología de la Universidad de Salamanca y que ha sido llamado fundador del derecho internacional. 1527, las tropas imperiales, compuestas mayormente de españoles y alemanes, invadieron Italia y se dirigieron hacia Roma. 1527, en la Dieta de Odense, el protestantismo fue oficialmente reconocido y tolerado en Escandinavia. 1527, la corte española empezó a tramitar en Roma la fundación de otra diócesis en la Ciudad de México y propuso para ella al Francisco Juan de Zumárraga. 1528, un ejército francés con el apoyo económico de Inglaterra acudió a socorrer al Papa. 1528, Carlos V decretó la pena de muerte para los anabaptistas. 1529, los príncipes luteranos protestaron y recibieron por ello el nombre de protestantes. 1529, Carlos logró firmar la paz, primero con el Papa y después con el rey de Francia. 1529 se reafirmó el edicto de Pons. 1529, Felipe de Hesse tratara de unir a los reformadores alemanes con los suizos. La cuestión de la presencia de Cristo en la comunión resultó ser el obstáculo insalvable. 1530, Carlos V regresó por fin a Alemania para la celebración de la Dieta de Habsburgo. 1531, los 5 cantones católicos reunieron sus ejércitos y atacaron a Zúrich por sorpresa. 1531, según la leyenda, el indio Juan Diego pasaba cerca del cerro de Tepeyac cuando oyó música y la voz de la Virgen de Guadalupe que lo llamaba. 1532, se comenzaron negociaciones entre protestantes y católicos y se llegó por fin a la paz de Nuremberg. 1534, Calvino se presentó en su ciudad natal de Noyon y renunció a los beneficios eclesiásticos que su padre le había procurado. 1534, el Papa Julio III erigió la diócesis de Guatemala. 1535, Calvino se exiliaba en la ciudad protestante de Basilea. 1536, la primera edición de la Institución Cristiana de Calvino apareció en Basilea. 1536, Pablo III nombró una comisión de distinguidos cardenales y obispos para que le presentaran un informe acerca de la reforma eclesiásticas. 1536, se estableció la Inquisición en México. Zumárraga recibió el título de Inquisidor Apostólico. 1537, Eck publicó una traducción alemana de la Biblia. 1539, el catolicismo alemán recibe otro rudo golpe por la muerte del duque Jorge de Sajonia. 1540, Pablo III la aprobó la Sociedad de Jesús, que vino a ser también uno de los principales instrumentos de la Iglesia Católica para hacerle frente al protestantismo. 1541, Calvino publicó en Ginebra la primera edición francesa de la Institución Cristiana. 1541, cuando Calvino regresó a Ginebra,
redacta las ordenanzas eclesiásticas. 1543. Amberes Francisco de Encinas publicó su versión del Nuevo Testamento al castellano, basada sobre el texto griego de Erasmo. 1545. Inicio del Concilio de Trento. 1549. Bucero, Calvino, los principales teólogos protestantes suizos y varios otros del sur de Alemania firmaron el Consenso de Zúrich. 1552. El luterano Joaquín Westphal publicó un ataque contra Calvino. 1553. Se autorizó la importación de 23.000 esclavos al Nuevo Mundo. 1554. Inglaterra regresó oficialmente a la obediencia del Papa. 1555. Se organizó la primera iglesia siguiendo los patrones trazados por Calvino. 1555. Se organizan iglesias protestantes en Francia. 1556. Juan Pérez publicó su versión del Nuevo Testamento y poco después la de los Salmos al castellano. 1559. Se funda la Academia de Ginebra bajo la dirección de Teodoro de Beza, quien después sucedería a Calvino como jefe religioso de la ciudad. 1563. Termina el Concilio de Trento. 1588. Una orden real declaró que tanto las órdenes sacerdotales como la vida monástica debían estar abiertas a los mestizos. 1593. Belarmino terminó de publicar su magna obra de las controversias de la fe cristiana, que a partir de entonces se ha vuelto la principal fuente católica de argumentos contra el protestantismo. 1598. Enrique IV, rey de Francia, hizo promulgar el Edicto de Nantes, que les concedía a los protestantes libertad de culto. 1602. Cipriano de Valera publicó la revisión de la Biblia de Casiodoro, que llegó a ser la versión de las escrituras más usada entre protestantes de lengua española hasta el siglo XX. 1605. Se produjo la famosa conspiración de la pólvora. 1608. Los protestantes organizaron la Unión Evangélica con el propósito de defenderse frente a los católicos. 1610. Los españoles fundaron en la Villa Real de Santa Fe de San Francisco de Asís, conocida hoy sencillamente como Santa Fe. 1648. Se firmó a la Paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los 30 años. 1608. Hubo una gran sublevación de indios. 1715. Antoine Necourt organizó el primer sínodo de la Iglesia Reformada de Francia. 1775 empezó la Guerra de Independencia norteamericana. 1776, un Congreso Continental de Norteamérica en Filadelfia proclamaron su independencia de la corona británica. 1777, el catolicismo llegó por primera vez a Corea. 1783, los anglicanos que quedaban en el país organizaron la Iglesia Protestante Episcopal. 1784, en la conferencia de Navidad se organizó la Iglesia Metodista Norteamericana. 1798, los franceses se adueñaron de los territorios papales y de la persona de Pío VI, a quien llevaron prisionero a Francia. 1801, se llegó a un concordato entre el papado y el gobierno francés. 1816, se funda la Sociedad Bíblica Americana. 1817, se fundó la Sociedad Colonizadora, cuyo propósito era recaudar fondos para comprar esclavos, liberarlos y devolverlos al continente africano. 1829, México declaró abolida la esclavitud. 1830, Bélgica se independizó de Holanda. 1833, se ordenó que todos los esclavos en las colonias británicas en el Caribe fueran puestos en libertad, y esto se cumplió en 1838. 1846,
se organizó la Alianza Evangélica con el propósito de unir a todos los que veían el liberalismo como una amenaza a la fe. 1857. Los presbiterios del sur se separaron de la iglesia presbiteriana y fundaron su propia denominación. 1868. Tuvo lugar la primera conferencia general de los adventistas. 1871. Mary Baker publicó la primera edición de su libro Fe y Ciencia con clave de las Escrituras. 1906. Cyrus Scofield publicó la Biblia de Scofield. 1908. Surge la Iglesia del Nazareno de la unión de varios grupos de santidad. 1970. Pablo VI declaró doctora de la Iglesia Universal a Teresa.